Reconocemos al Señor nuestro Dios cuando le loamos. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí nuevamente el día jueves para continuar con el estudio a la carta segunda de Pedro. En esta oportunidad veremos en segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 12 al 22. Titulado la reflexión de hoy día, esta tarde, Equilibrio. En modo de contexto, podemos recordar entonces que el apóstol Pedro se dirige a los falsos maestros, a quienes estos menosprecian incluso a los seres sobrenaturales malignos, pensando que los tales no tenían ningún poder sobre ellos. Quiero invitarles entonces a leer los versículos número 10 al 12, solamente a modo de contexto recordatorio del estudio anterior, especialmente el versículo número 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos, obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13 también. Recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Entonces, lo que el apóstol Pedro habla en esta primera parte es respecto a la arrogancia de los errores de estos falsos maestros, quienes menospreciaban, ¿cierto?, a los seres sobrenaturales malignos, pensando de que ellos eran superiores en poder que ellos. Su estima era tan grande de ellos mismos, su arrogancia, que ellos
denuncian a estos seres que ni siquiera los ángeles, como dice Pedro, no condenan, porque debemos recordar que los ángeles son superiores porque ellos son los mensajeros de Dios. Entonces, la arrogancia de estos que se han desviado del camino, ¿cierto? En el tiempo de Pedro, podemos hacer una comparación en el tiempo en la iglesia moderna, de maestros también que se han desviado de la verdad en su propia arrogancia, como dice Pedro, blasfeman también de los que no participan de su error, y su arrogancia se manifiesta en la proclamación de que ellos son únicos, se consideran que tienen la única verdad, se consideran de que ellos son los verdaderos. De hecho, pueden tener algunos títulos, por ejemplo, de algunas iglesias. Solamente el título al verlo ya es de carácter sospechoso. Por ejemplo, la Iglesia de la Absoluta Verdad. Ya ese título a mí me entrega cierta sospecha de sus prácticas interiores. La Iglesia verdadera, ¿no? Y tantos títulos similares. Pero los herejes de Pedro se colocaban en una posición de superioridad y afirmaban de que nadie les podía tocar, ni siquiera el mundo demoníaco. Era tal su arrogancia, entonces, que más adelante avanzaremos, que también incluso se entregan a lo sensual, como dice Pedro. Esta experiencia de la arrogancia, de que creen de que ni siquiera el enemigo, ¿cierto?, tiene poder sobre ellos, me hace acordar a una experiencia en el libro de los Hechos en cuanto a unos exorcistas ambulantes que tenían un ministerio con el objetivo de obtener ganancias, pero que jamás habían tenido un encuentro genuino con el Señor, pero desarrollaban este ministerio. Está en el capítulo de Hechos 19, versículo 15 al 16, que le doy lectura. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, esa es la arrogancia de creerse superior a los espíritus del demonio. Mientras Pedro dice que, como recién dije, que ni los ángeles, que son mayores en poder y fuerza, no pronuncian juicio ni maldición contra ellos. Estos apóstatas, entonces, opinan que son más fuertes que los demonios. Estos no se han dado cuenta del poder de Satanás y de los demonios en la tierra. Y si esta es una autoridad que el Señor le ha delegado a los creyentes en Cristo Jesús, quienes, incluso los creyentes en Cristo Jesús, están conscientes del enemigo que van a enfrentar y que también el enemigo es poderoso y que incluso como el Señor Jesús lo enseñara, que hay algunos géneros que no salen sino con oración y ayuno, y no simplemente por ser creyentes. Sin embargo, estos falsos maestros consideraban de que el poder del enemigo no tenía ninguna autoridad sobre ellos. Ahora, después de pasar respecto a la arrogancia del error de los falsos maestros, ahora el apóstol Pedro, del versículo número 12 en adelante, está hablando respecto a la sensualidad y a la avaricia de estos falsos maestros. Fíjese que la descripción de los falsos maestros no podría tener una observación más detallada como lo que lo va a decir Judas, que va muy de la mano, como lo hemos dicho en otras oportunidades con las cartas de Pedro, cuando Judas dice en el versículo número 12 lo siguiente: son injustos, se deleitan en los placeres sensuales que concretan a plena luz del día, son manchas y suciedad en los ágapes, ¿cierto?, cristianos.
Bueno, lo que está diciendo precisamente también el apóstol Pedro en el versículo número 13. Dice, se deleitan en gozar, ¿cierto? Día a día de los goces. Mire qué interesante lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo también Judas. Bueno, pero no solo se denuncia una corrupción, entonces, el apóstol Pedro de carácter doctrinal de los falsos maestros, sino él hace una denuncia también respecto a la situación moral de los falsos maestros, llamándolos incluso falsos maestros que prácticamente son como bestias gobernados por instintos animales. Mira el versículo número 12. Esos hombres hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Así lo llama el apóstol Pedro, que blasfeman, que calumnian de las potestades superiores. O sea, que no entienden. En el versículo número 12, él dice, Pedro, ¿cuál será el final de ellos? El mismo versículo al final dice, ellos, ¿cierto?, perecerán en su propia destrucción. Entonces los falsos maestros ocuparán el mismo lugar que los ángeles caídos. Ahora observe usted el versículo número 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese que la expresión ojos llenos de adulterio significa literalmente tener ojos llenos de mujer adúltera, tener llenos los ojos de la mujer adúltera. O sea, estos hombres no están contentos como vimos en la primera parte, con el error doctrinal. Su error no llega solamente ahí, porque ahora no solamente ellos caen en este error, sino que ellos llevan a otro al error. El pasaje lo dice, ¿cierto? Que ellos influyen en otros. Bueno, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y se gozan, dice la palabra del Señor, de la codicia y son hijos de maldición. Estos inconstantes que dice la palabra, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los engañados? Tal vez pueden ser las mismas mujeres que son seducidas o los creyentes que la verdad no tienen una fe sólida y firme en Cristo Jesús. Estos han dejado el camino recto, dice el pasaje. Estos herejes algún día tal vez seguían el camino recto, pero se han desviado cayendo en sus propios errores. El versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado estos. Bueno, los pecados de los falsos maestros todavía se encuentran en nuestros tiempos y son las mismas banderas prácticamente. Bueno, muchos de ellos a lo mejor comenzaron bien, como dice Pedro, pero se desviaron del camino recto, llegando a apostatar prácticamente de la fe. Pero fíjese que ellos, según el versículo 21, no dice que fueron salvos. El versículo 21 dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino, ¿cierto?, de la justicia. No dice que fueron salvos. Esto dice que tuvieron conocimiento, conocido, se desviaron. Bueno, en nuestros tiempos, no pocos también se han desviado de la verdad y nosotros lo sabemos muy bien. Pero algo pasó, porque en el camino iban bien, pero algo ocurrió con ellos que se desviaron. Y aquí pone un ejemplo el apóstol Pedro a una situación del Antiguo Testamento, ¿cierto? En el versículo número 15, como Balaam, cuyo profeta del Antiguo Testamento iba a maldecir a Israel, pero el asno se negó a avanzar y reprendió a Balaam por lo que él era incapaz de ver. Bueno, en esa misión iba Balaam, pagado prácticamente
pensando en el dinero que se le iba a cancelar, pero sin embargo el burro tuvo una mejor visión que él mismo. Por eso el punto de Pedro al sacar este ejemplo tal vez es que los falsos maestros son como Balaam, que son más ignorantes, tienen una visión tan miope que un propio asno. Nosotros hemos sabido por experiencias de carácter personal que en la historia han habido líderes, han habido misioneros, han habido pastores, maestros de Biblia que han sido dominados prácticamente por la inmoralidad y sus acciones no han sido secretas para ninguno. Al confrontarlos muchas veces se han defendido que se trata de su vida privada, de su intimidad y que concierne solamente a ellos. Sin embargo, lamentablemente han olvidado porque ellos no se representan a sí mismos, sino que representan a una institución y a una comunidad de fe que confió en ellos y los levantó como tales líderes. Pero si ahora ellos desean vivir en el error y quisieran tener esa entera libertad como ellos reclaman, lo mínimo que podían hacer ellos es renunciar a la institución que representan, porque ya bastante han desprestigiado la Iglesia y el Evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús fue enfático en Lucas capítulo 17, versículo 12, que dijo: mejor les sería que se colgaran una piedra de molino al cuello y se lanzaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos más pequeños. Parece dura la palabra del Señor, pero así debe ser con los falsos maestros y engañadores de los más pequeños. Hermanos, por eso nosotros también debemos cuidarnos en este tiempo de los falsos maestros. En este tiempo donde nosotros estamos encerrados, en cuarentena, bueno, ¿cuántas personas, cierto, están conectadas a la Internet y el Internet ofrece un abanico de posibilidades y oportunidades para diferentes predicadores, iglesias, etc.? Yo quisiera recomendarle a ustedes, queridos hermanos, que si ustedes han de buscar mensajes en la Biblia, de la palabra de Dios en las redes, que busquen mensajeros de acuerdo a su propia doctrina. Hay una serie de mezclas doctrinales muchas veces, uno entiende de dónde sacó esto, de dónde sacó este otro, por qué ese tipo de conducta, por qué están haciendo aquello. Y es por una mezcla doctrinal y hacen una verdad, algo que los falsos maestros proclaman en este tiempo. Si a usted, un pastor de Biblia, le dice que el Señor mira tu corazón y que le da lo mismo el tipo de conducta que tú tengas, la vida moral que tú llevas, quiero decirte que ese pastor o misionero o maestro es un falso maestro y está en el error. Santiago, perdón, el apóstol Juan fue enfático cuando él dijo: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Ahora él dice: ¿qué pasa si nosotros pecamos? Él dice que pecamos, abogado tenemos para con el Padre. No dice que nosotros debemos seguir en el pecado, debemos seguir en la inmoralidad. También el mismo Juan dice que si confesamos, nos invita a la confesión, hermanos, no a vivir en el pecado del cual proclaman estos falsos maestros y que prácticamente al Señor le da lo mismo, porque ellos están en el error, porque ellos están en la avaricia y porque ellos están dice la palabra, en un problema tremendo moralmente. Si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. O sea, que la esperanza es que el creyente viva en santidad y no en pecado. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Cristo apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, dice también 1 de Juan 3:5.
para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dijo el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 4, y también a los gálatas le dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos rodeados de tentaciones y el pecado siempre es una posibilidad, pero ya no debe enseñorearse más de nosotros. La Biblia dice que profesan conocer a Dios, pero los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra. Tito 1:16. A los corintios les avisó que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, porque con el tal ni el cual comáis, dice él. 1 Corintios 5:11. Estas personas van más allá, Judas, porque Judas dice que se reúnen con la iglesia y participan en esa condición incluso de la cena del Señor. En la iglesia primitiva, hermanos, existía la conciencia de fe que la vida cristiana abarcaba no solamente el conocimiento doctrinal, sino abarcaba la vida moral de la persona. O sea, la confesión y la vida van juntas. La persona que decía llamarse cristiano, pero estaba entregada al pecado, no podía ser salva. Hermanos, ¿acaso esto ha cambiado? ¿La palabra no es la misma? No se puede seguir a Cristo y vivir en el pecado. Pero la solución no es irme de la iglesia. La solución no es cambiarme a otra congregación donde no me digan nada, donde no me conozcan, porque la palabra del Señor es la misma, el Señor es el mismo y el Señor no puede ser engañado. Por lo tanto, el camino es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y volver al camino del Señor, conocerle de verdad. Pedro habla de aquellos que tuvieron conocimiento, como recién leímos en el versículo 21, y que volvieron a su vida anterior. Es como dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 19 de Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no eran de nosotros. Tuvieron un conocimiento intelectual, pero nunca fueron creyentes genuinos y como resultado, dice Pedro en el versículo 20, su postrer estado viene a ser peor que el de antes. Y mismo Pedro dice, hablando respecto a un proverbio en el versículo 22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fuerte lo que dice el apóstol Pedro, hermano. Su propósito de venir al Evangelio no era Cristo, tenía otro propósito, era satisfacer sus deseos carnales, incluso llevar a otros al error con un evangelio falso que la libertad cristiana permite el libertinaje. Debemos recordar que la apostasía no es simplemente volver atrás a los caminos anteriores, sino también renegar en contra de Cristo Jesús. El abandono de la fe no simplemente es negar entonces las doctrinas fundamentales de las Escrituras, sino vivir una vida atada al pecado. Es por eso que hablamos de doctrina y moral. Ambas tienen que ir juntas, debe existir un equilibrio. ¿Qué implicancias, hermanos, tiene el mensaje del apóstol Pedro para la iglesia de hoy? Quienes enseñamos la palabra, la pregunta es, ¿estamos enseñando todo el consejo de Dios? ¿Cuán equivocados están muchas veces los maestros de Biblia cuando pensamos que no debemos decirle nada al hermanito o a la hermanita respecto a su vida moral, porque es una tarea que le corresponde al Señor? Mas el apóstol Pablo dijo
no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. Entonces debe existir un equilibrio entre la instrucción doctrinal y moral. En la mayoría, afortunadamente, de nuestras instituciones teológicas existe un muy buen material, una muy buena instrucción detallada respecto a fundamentos doctrinales, pero también debe incluir ciertos cursos de ética cristiana. De los púlpitos no solo deben salir mensajes de aliento, mensajes de ánimo para los creyentes, sino también mensajes que nos confronten con nuestro pecado, que nos corrijan, que nos enseñan a vivir como la palabra del Señor lo dice, de tal manera que vivamos una vida santa y una vida sana doctrinal y moralmente. Por eso, cuánto agradecemos a aquellos maestros que nos ayudaron en nuestra formación espiritual y que tal vez en más de una oportunidad nos llamaron aparte para corregirnos, para instruirnos a la luz de la palabra. Cuánto agradecemos a aquellos maestros, ¿cierto? Instructores de Biblia, profesores de escuela dominical o pastores que en más de una oportunidad quisieron hablar con nosotros y nos hablaron lo equivocado, lo errado que estamos a la luz de la palabra, y ahora se los agradecemos. ¿Usted recuerda alguno de ellos? ¿Algún profesor, algún maestro de Biblia que en alguna oportunidad lo llamó y lo instruyó en la verdad cuando usted a lo mejor estaba errado? ¿Recuerda alguna de sus correcciones? Tal vez en esta tarde es una oportunidad para agradecer por ellos, si aún están, o llamarlos y darles una palabra de gratitud o de aliento. Y también es una oportunidad hermosa para orar por nuestros profesores de Biblia, por los misioneros, por los líderes, por los pastores, para que podamos entregar todo el consejo de Dios, tanto doctrinal como ético, para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí llegamos con la palabra de Dios y lo dejo en la reflexión de los pasajes que hemos visto. Amén. Hermanos, para finalizar, les tengo una sorpresa. Me gustaría que pudiesen acompañarme con esta hermosa alabanza, este hermoso himno que dice bellas palabras de vida, que yo sé que se las saben, ¿ya? Oh, cantánmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y guía, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, ¿qué cosa? Bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz, sí, de luz y vida.
sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. 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 Ustedes, a ver. Todos. Qué bellas son, bellas palabras de vida.